Se varían también las retenciones de los tipos de no residentes, del impuesto sobre la renta de no residentes, los que estaban el 19 al 21, y el tipo general máximo del 24 se eleva transitoriamente también para el 2012 y el 2013 al 24,75. Y, como adelantaba antes, se prorroga hasta 31 de diciembre del 2012 el tipo reducido del 4% para las primeras entregas de vivienda, que si no hubiera extinguido su vigencia a fines del año pasado. Bueno, aquí hay una norma que, por su orden, como estoy utilizando el orden cronológico, pues ahora toca, y que tiene algunas medidas que son importantes, o desgraciadamente son importantes por la situación de crisis, que son algunas medidas fiscales incluidas en el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medida urgente de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Bueno, pues ahí se facilita pues, el tratamiento, la renovación de hipotecas, de préstamos hipotecarios para personas que no la pueden pagar, y se introducen 3 medidas tributarias que son de interés. Para deudores sin recursos, que este Real Decreto los define, pues que los miembros de la unidad familiar carezcan de renta, además crea un concepto de unidad familiar, no el que conocemos en renta, sino de unidad familiar es todos los que conviven, no necesariamente lo que entendemos de renta, de menores, etcétera. También que la cuota hipotecaria resulte superior al 100%, al 60% de los ingresos netos que perciba el conjunto de la unidad familiar, que no tengan otros bienes, etcétera. Bueno, pues si se cumplen estos parámetros, que desgraciadamente hay muchas personas que lo cumplen, pues hay 3 medidas tributarias básicas. Primera, una exención en el IRPF de la ganancia patrimonial que eventualmente pudiera ponerse de manifiesto por la dación en pago. Claro, el dar la vivienda en pago y que encima te produzca una ganancia patrimonial, pues tiene muy poca gracia. Luego, hay una inversión del sujeto pasivo en la plusvalía municipal, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Es la entidad adjudicataria la que se convierte en sujeto pasivo y, por lo tanto, la que ha de sufrir el coste económico, que sabéis que no es nada baladí. Es un tributo local que se ha convertido pues, en una carga muy importante en las transmisiones inmobiliarias. Y tercero, hay una exención en AJD, dentro del ITP y AJD, de documentos notariales, la escritura de novación de préstamos y créditos que se hagan al amparo del Real Decreto en las circunstancias que el Real Decreto contempla. Así que hay que tener en cuenta, si nos vemos ante una situación de un cliente, pues que tiene estos beneficios fiscales. Y pasamos ahora al que quizás sea la estrella de todas las normas a las que voy a dar pues, este rápido repaso. Probablemente me dejaré algo en el tintero, pero espero que no sea nada muy importante. Bueno, que es el Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Aquí se introducen muchas medidas muy importantes, algunas que han sido muy llamativas y de mucha repercusión, incluidas la mal llamada, o por lo menos a la Administración Tributaria no le gusta que se diga así, la amnistía fiscal, que es en realidad la declaración tributaria especial, que yo solo dejaré apuntada al final porque este es el tema que yo creo que servirá de banderín de enganche para que Juan Ignacio pues conecte con su ponencia, ¿no? Pero bueno, esta norma incluye otras muchas cuestiones de interés. Pero muy rápido. En primer lugar, como antes adelantaba, por eso lo digo con rapidez, ahora la limitación de la deducibilidad de la amortización del Fondo de Comercio se extiende no solo al Fondo de Comercio Financiero, como estuvo en el Real Decreto de agosto, sino también del 12.5 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, sino que se extiende también a cualquier amortización de fondo de comercio. El fondo de comercio adquirido por una empresa o el fondo de comercio a la diferencia de fusión. La ley no lo llama fondo de comercio, pero no, normalmente lo llamamos así, el fondo de comercio de fusión del artículo 89 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Entonces, además del supuesto del 12.6, tenemos, perdón, del 12.5 que vimos antes, tenemos el supuesto del 12.6 y del artículo 89 de la ley. Y en todos ellos en común que durante 2012 y 2013, en vez de amortizar el 5%, solo se podrá amortizar el 1%. Que en determinadas operaciones de fusión y eso, esto ha tenido pues bastante virtualidad. Como decía antes, en la exposición de motivos de este Real Decreto se dice que esto no supone una pérdida de amortización, sino un diferimiento. Y el diferimiento no es que aumentemos la amortización dentro del periodo de los 20 años, sino que prolonguemos el periodo. Por lo tanto, la amortización será de más de 20 años. También se establece otra medida novedosa, transitoriamente para el 2012 y 2013, una limitación de la cuota íntegra ajustada. Ya sabéis que la deducción de la cuota
en general, ya veremos que esto además también se ha extendido, tienen un límite para su aplicación del 35% de lo que se llama la cuota íntegra ajustada, que es la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades, una vez restada la deducción por doble imposición interna e internacional y las bonificaciones. Sobre eso, el 35% es el límite a las deducciones. Salvo en el caso de que haya entre las deducciones de I más D más I con determinadas circunstancias que se elevaba este límite al 60. Bueno, pues estos límites se reducen transitoriamente para estos dos periodos al 25, en el caso de I más D más I al 50, y como compensación, un poco como pasaba con las bases, el régimen que teníamos para aplicar las deducciones, que era de 10 años, las no aplicadas porque no había cuota suficiente, pasa a 15 años, y en el caso de I más D más I, que estaba en 15 años, igual que la base negativa, pues sigue la misma suerte, pasa a 18 años. Y una deducción muy importante es que la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, que no tenía límite, no estaba incluida en las que tienen límite, en las que le afectaba el límite del 35, ahora, durante este periodo, sí le afecta el límite del 25. Por lo tanto, eso en algunas circunstancias particulares pues se va a notar mucho. Los pagos fraccionados se les da otra vuelta de tuerca. No es que se modifique el régimen anterior, se mantiene lo que hemos dicho, el régimen general de pagos fraccionados, con el incremento de las empresas de más de 20 millones y más de 60 millones en los dos tramos que vimos del Real Decreto de agosto de 2011. Ahora lo que se hace es que se establece para todas las empresas de más de 20 millones, sin distinción, aquí ya no hay dos escalones, que el pago fraccionado en todo caso será la menor de dos cantidades. O la que sale como resultante de las reglas que hemos recordado, o el 8% del resultado positivo de la cuenta de pérdida y ganancia del ejercicio de los 3, 9 o 11 meses, según los plazos que comprenden cada uno de los 3 pagos fraccionados del año. Minorado en la base imponible negativa pendiente de compensar, y bueno, y teniendo en cuenta lo del Decreto 9 de 2011 de agosto que antes nos referíamos. Esto que, bueno, hay que aclarar que aunque la norma no lo decía, después en las instrucciones del modelo, colgados a la página, se decía que sí se pueden restar las retenciones pago a cuenta y los pagos fraccionados hechos con anterioridad. Aunque no lo dice la norma, pero eso es pacífico. Lo ha aclarado la propia Administración Tributaria vía el modelo del impreso. Bueno, entonces, como decía, bueno, esto en algunos casos ha producido, pues, un cambio en los pagos muy importante. Imaginaros pues, empresas que tienen importantes deterioros de cartera, las antiguas provisiones del artículo 12.3, que no son contabilizables conforme al nuevo Plan General de Contabilidad, pero que por diferencia de fondos propios, pues tienen contabilizado y por lo tanto tienen base imponible bastante lejanas a la baja del resultado contable. Pues a esta empresa le va a incidir notablemente a efecto del pago a cuenta. Luego en el impuesto definitivo seguirán el régimen que proceda, pero el efecto financiero se va a notar aquí también notablemente porque tendrán que ser como mínimo el 8% del resultado positivo de la cuenta de pérdida de ganancias. Para el primer pago fraccionado fue el 4%, el que hemos hecho en abril, pero como eso ya ha pasado no lo he puesto aquí, porque ya es historia del derecho, que en materia tributaria la historia del derecho la generamos con mucha velocidad. Bueno, y también en una norma que aparentemente no tenía nada que ver con lo nuestro, que es otro Real Decreto de estos de los sábados, del viernes que sale el sábado, el 14 de 2000, día de 20 de abril, que era para la racionalización del ámbito educativo, se hizo una pequeña reforma para aclarar la fórmula de cómputo en las empresas que tienen ejercicio no coincidente con el año natural. Se metió en esa norma. Bueno, una norma muy polémica, y esta ya no es transitoria, es la limitación con carácter indefinido, como ahí subrayamos al principio, de la deducibilidad de los gastos financieros. En primer lugar, se dice que hay unos gastos financieros que no son deducibles, en principio, salvo la salvedad que al final diremos. Que son todos aquellos, y esto va contra una práctica, sobre todo en grupos grandes y empresas, pues que la Administración Tributaria ha combatido y considera muy perjudicial, y ahora la ataja por vía normativa. Que todos los gastos financieros, por deudas dentro del mismo grupo, por adquisición, por operaciones de adquisición de participaciones de entidades
a otras sociedades del grupo o por realización de aportaciones a fondos propios, aumento de capital, etcétera, a otras entidades del grupo, que esos no son deducibles, dice la ley, salvo que se acredite la existencia de motivos económicos válidos. Ahí nos metemos en el proceloso mundo del motivo económico válido que tanto padecemos las operaciones de reestructuración empresarial, ¿no? Y que también daría para detenerse, que eso lo dejo apuntado, supongo que todos lo tenemos en la cabeza. Por lo tanto, salvo que acredite el motivo económico válido, que no siempre será fácil, pues en estos casos, luchando contra un abuso de que se han hecho pues operaciones de transmisiones de sociedades a lo mejor de fuera para pagar el préstamo a una sociedad del grupo que a lo mejor no localizada aquí y que bajaba las bases españolas, es decir, se escapaba la recaudación, pues esto se combate con esta práctica. No se cierra, siempre tendrá la posibilidad de demostrar que había motivos económicos válidos y que por lo tanto, pues ese gasto financiero, pero nos veremos en una situación bastante más incómoda que hasta ahora. Bueno, que por otra parte era lo que se pretendía. Y luego, en general, se limitan la deducibilidad de los gastos financieros netos. Esto de los gastos financieros netos también ha dado ahí un poco que hablar porque la norma no lo dejaba claro. Bueno, pues los gastos financieros netos es los gastos financieros del ejercicio que exceda de los ingresos derivados de la cesión a terceros de capitales propios. No el concepto de ingresos financieros del Plan General Contable, ni siquiera el concepto de rendimiento del capital mobiliario de renta. Sino los ingresos financieros por financiación, valga la redundancia. Entonces, la diferencia de los gastos financieros por financiación y los ingresos financieros por financiación, intereses pongo ahí, esto es lo que se llama gastos financieros netos. Tenemos que hacer primero esa cuenta previa para ver si juega el límite. Y esto se aplica a todas las sociedades que formen parte de un grupo mercantil, excluyendo a las entidades de crédito, que esta norma ha dado mucho que hablar. Dice, bueno, ¿por qué se pertenezco a un grupo mercantil? Grupo mercantil, ojo, del artículo 42 del Código de Comercio, no grupo fiscal. Grupo fiscal es otra cosa, grupo de consolidación. Claro, entonces, si yo soy una empresa que tiene una pequeña filial que participo al 100%, ya soy un grupo mercantil, se me aplica la norma. Si absorbo en esa empresa, la fusiono por absorción, y ya no soy grupo mercantil porque soy yo solo, no se aplica la norma. Esto, yo no sé cuál es la génesis de esto, sí me suena que hay intención de aclarar esto, quizás es que esto se ha adaptado del sistema alemán, sin todos sus matices, que tienen algo parecido. Pero bueno, entidades que no forman parte de un grupo sí se le aplica la limitación, pero en casos de endeudamiento vinculado, podemos llamarlo así, aunque la ley no lo haga. Y establece aquí un perímetro de vinculación específico para esto, que dice que si los gastos financieros derivados de deudas con personas o entidades que tengan una participación directa o indirecta en la entidad de al menos el 20%, o al contrario, o de deudas con entidades en la que la afectada participe directamente o indirectamente, esto excede del 10% de los gastos financieros netos calculados, como antes he hecho referencia, en estos casos, aunque no se pertenezca a un grupo, pero solo en estos casos, también se aplicará la limitación.